Dios te bendiga, qué bueno saludarnos nuevamente a través de este medio. Me da una gran alegría saludarte, decirte que estoy contento porque vamos a empezar el día de hoy una nueva serie de estudios. Otra vez, 5 capítulos va a tener este estudio y vamos a estar abordando el tema la bendición del compañerismo. Seguimos estudiando el libro de Eclesiastés, hay tantas cosas que aprender y el día de hoy vamos a enfocarnos en el tema que nuestra comunión con Dios y con nuestros semejantes trae muchos beneficios. Así que no te vayas, vamos a empezar. La cita que acabamos de leer es sobre el libro de Eclesiastés capítulo 4 versículo 8 y hace referencia a un hombre que no tiene sucesor, no tiene hijo, no tiene hermano y aún así está constantemente trabajando sin descanso. Sus ojos no se acostumbran a tener riquezas que está acumulando y acumulando y no se toma el tiempo ni siquiera para cuestionarse para quién trabaja, si realmente está solo, si no hay nadie a su lado. No se pone ni siquiera a reflexionar qué va a hacer cuando él muera, qué va a pasar más allá. No se toma el tiempo para hacerlo. Simplemente se ha convertido tal vez en alguien que mecánicamente, sin que nadie lo acompañe, está esforzándose cada día. Vamos a empezar a analizar este punto y antes de eso, para hacerlo de la mejor manera y poder entender, vamos a pedirle al Señor que sea el que dirija nuestra reflexión del día de hoy. Gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros. Es tu palabra la que hemos leído y es tu palabra en la que queremos reflexionar. Permite que tu Espíritu Santo sea el que ministre en nuestro corazón y que podamos recibir el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, cuando uno se pone a pensar de una persona que es muy trabajadora y que se está esforzando mucho, siempre piensa uno que hay alguien en casa que lo está esperando. Siempre piensa uno que hay alguien que está aguardando por él cuando termine su jornada. Y tal vez te ha tocado conocer personas que están en un empleo o en un negocio propio y se da la hora normal de salida y ellos siguen ahí, ellos permanecen. Parecería que no llevan prisa por ir a casa, parecería que realmente nada más tiene importancia más que la labor que están haciendo. En realidad, nunca va a ser mejor ni más productivo un esfuerzo, un disfrutar, un logro que se alcanza en solitario. Porque, ¿con quién festejas? Recuerdo que cuando empezaba en la escuela y me iba muy bien en algún examen, llegaba y le contaba a mi mamá que me había ido muy bien. Cuando no me iba muy bien,
no le comentaba. Realmente, compartía los logros, y un día tuvo a bien el Señor llevarla con él. Y 5 años antes llevó a mi padre. Y aquellos temas recurrentes con mi padre, cuando llegaban a presentarse los temas ministeriales en Exploradores del Rey o algún tema de ministerio, temas que yo abordaba con él, y que había algo interesante que compartir, y yo iba y lo compartía con él, pero cuando Dios los llamó a su presencia, muchas veces me pasó que venía un evento, venía un gran logro por parte del grupo, del destacamento, los muchachos, y mi primer pensamiento era, voy a ir a platicar con mi papá, y en el momento recordaba que ya no estaba él. Lo mismo pasó con mi mamá. 5 años después de que mi papá partió a la presencia del Señor, mi mamá fue llevada también con él, y aquellos temas que yo compartía con ella, y se presentaban recurrentemente, y mi primer pensamiento era, voy a hablarle a mi mamá, pero ya no está mi mamá. Pasados los años, el Señor llevó a mi hermana, y en todos los casos llegué a comentarle a mi esposa, fíjate que le iba a hablar a mi hermana, le iba a hablar a mi papá, le iba a hablar a mi mamá. Obviamente, siempre están presentes esos seres amados, mi esposa, mis hijos, mis demás hermanos, pero creo que entiendes, o creo que me explico, más bien, mejor dicho, el mensaje que quiero decir. Hay temas específicos con ciertas personas que es un deleite compartirlos, y cuando ya no están, hay una soledad, hay un vacío que solamente Dios puede llenar. Pero qué terrible es cuando hay personas que no tienen a nadie con quien compartir nada, y más que otra cosa es por una soledad que se ha provocado por su propio comportamiento. Estamos en una sociedad con miles de personas a nuestro alrededor. Cuando alguien está en completa soledad, es porque lo ha provocado. Y esto no es bueno, esto no es sano. Por eso la importancia del tema que empezamos el día de hoy. Este versículo que leímos del libro de Eclesiastés a un inicio de esta reunión, de esta sesión o de esta charla, tiene tantas cosas sobre las cuales reflexionar, y seguimos pensando en aquella persona que se dedica con mucho ahínco, con mucho esfuerzo, se queda absorta en su compromiso, en su actividad, en su trabajo, en el crecimiento que está buscando, sea como empleado, sea como dueño de su actividad, y lo hemos dicho, inclusive tratándose de labores altruistas, inclusive tratándose de labores de voluntariado, y una persona que se queda absorta, perdón, y totalmente se sumerge en buscar el éxito en el objetivo que se ha planteado. Si lo llega a lograr, si lo llega a alcanzar, porque muchos lo alcanzan, realmente no sirve de mucho si lo hace en soledad, porque realmente no hay nada que podamos nosotros hacer como individuos en solitario. Estamos en medio de una sociedad,
formamos parte de una familia. Y hay personas que ya en términos de sangre están solos, son muy pocas personas, pero sí llega a haber personas que no tienen ya padre, no tienen madre, no tienen hermanos, no tienen hijos, no tienen primos, pero aún así somos hermanos en términos de humanidad, en términos de ciudadanos, somos compañeros de este camino y siempre hay alguien con quien compartir. Hay personas menos favorecidas en los asilos de ancianos, en los orfelinatos, y me estoy yendo tal vez al extremo, pero es que la verdad es que hay personas mucho menos favorecidas que nosotros, que ellos no tienen quien los vaya a buscar y que podemos hacer la diferencia nosotros. Si acaso somos del caso que no hay nadie más a nuestro alrededor, tenemos que despertar y darnos cuenta que siempre hay alguien, porque los éxitos en soledad no sirven de mucho. Los éxitos hay que compartirlos con alguien, porque este es un milagro que Dios nos dio. Cuando nosotros compartimos lo que tenemos, no nos escasea, sino que aumenta. Qué grande es este milagro que cuando nosotros compartimos de nuestra felicidad, de nuestras alegrías, de nuestros éxitos, de nuestras anécdotas, de nuestra convivencia, de nuestra comunión, de nuestra fraternidad, más nos enriquecemos. El éxito en solitario, si se llegara a lograr, sabe amargo. Es triste. Debemos nosotros reflexionar en el tema y entender que es una gran bendición el compañerismo. Ahora sabemos bien que nunca estamos 100% solos, porque Dios, que es omnipresente, que es misericordioso, siempre es nuestro compañero. Pero nosotros lo tenemos en consideración, que va de la mano de nosotros en cada paso que damos. Él mismo nos pide en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, que tengamos presente su enseñanza, que cuando nosotros compartimos con uno menos desventurado, compartimos el pan, compartimos el alimento, el agua, compartimos lo que tenemos, la compañía, la alegría, cuando nosotros compartimos con un desfavorecido, lo estamos compartiendo con él. Porque él recibe de parte de nosotros cuando nosotros le damos al que no tiene. Porque realmente para eso nos da. Nos da para compartir. Nunca se tiene tan poco que no podamos compartir. Y compartir en sí es un gran logro. Y ese logro, por obviedad, no se puede hacer en soledad. El logro de compartir. Esta serie de estudios que hemos estado compartiendo, viene muy a tono el tema, porque el tema hoy es la compañía y se comparte cuando se está en compañía y se tiene compañía cuando se comparte. Está basado en el libro de Eclesiastés y el mismo nombre de Eclesiastés implica en sí mismo el hecho de una vida comunitaria. Ya lo hemos estudiado, Eclesiastés viene de eclesia, de asamblea, y en sí la definición del libro Eclesiastés habla de aquel que se levanta para hablar en medio de la asamblea, en medio de la reunión, en medio de la congregación. Esto significa Eclesiastés. Entonces implica por sí mismo que hay una vida en comunidad, en sociedad. Y es que el hombre fue creado como un ser sociable.
Dios creó a Adán y creó a Eva, pero les digo que fructificaran y se multiplicaran y poblaran la tierra. Y realmente eso es lo que sucedió. Los seres humanos empezaron a poblar toda la tierra, pero mantuvieron la unidad de la familia de papá y mamá, los hijos, es la célula fundamental de la familia, de la sociedad, la familia, el diseño natural, el diseño original, el diseño correcto. Ese diseño que Dios hizo y que ha permitido que por 6,000 años haya una historia y haya una formación y haya un caminar. El hombre, como ser sociable, no puede estar solo. Porque el hombre que permanece solo empieza a presentar algunas anormalidades en su comportamiento y en su pensamiento. Porque la soledad nos lleva a graves decisiones, a terribles decisiones. Un dicho que dice mi mamá es que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Sí, dije bien, dice mi madre, porque la Biblia dice que el que duerme en el Señor no muere, duerme aquí, ella está allá. Dijo Jesús, Dios es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y mi madre, con toda confianza, está con el Señor. Por eso digo que mi madre dice, la ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Y cuándo se está ocioso? Principalmente cuando se está en soledad. Porque pudiéramos estar en una habitación con muchas personas y aún así estar en soledad. El medio ambiente actual parecería que trata de orillar a los seres humanos a aislarse en sus dispositivos electrónicos, en sus dispositivos digitales. Podemos estar muchos sentados juntos y cada quien en su tablet, en su celular, en otra galaxia, en otro país lejano, como decía por ahí una frase, en un lugar muy, muy lejano. Y no estar aquí, está aislado en sus propios pensamientos, en sus propias disertaciones. Y parecería que eso es a lo que nos está orillando el sistema actual. Pero eso no está bien. Parecería como si esas personas en medio de una multitud, parecería que son náufragos en medio de la multitud. ¿Has visto ese fenómeno? ¿Has visto esa situación? Y el libro de Eclesiastés está hablando permanentemente de la convivencia, de la interacción humana y aborda la problemática que se presenta, porque se presentan problemas. Pero al final esto es normal porque cada uno somos diferentes y tenemos que aprender a convivir sanamente, cordialmente, amistosamente, fraternalmente, respetándonos unos a otros, pero al mismo tiempo apoyándonos unos a otros, sobrellevando las cargas los unos de los otros, como enseña la palabra de Dios. Qué importante es entender que no solamente hay que vivir en un grupo de personas, hay que convivir con ese grupo de personas. En contraposición al versículo que leímos al inicio de esta charla, podemos pensar en algunas conclusiones sobre la idea que plantea ahí. Y la primera conclusión pudiera ser que nuestros logros y aún las batallas que tenemos que enfrentar para llegar a ellos tienen un mejor sabor si las vivimos en compañías de alguien. No solamente los pasos sean alegres o sean amargos, esa etapa para llegar a tu objetivo, para llegar a tu meta, todo ese proceso, si lo compartes con alguien, si lo vives con alguien, si lo platicas, si lo ríes, si lo lloras, si lo disfrutas en compañía de alguien, aun y cuando sean momentos amargos, tienen un sabor increíble porque están en compañía de alguien más.
Ya lo vimos en alguna reunión, en una sesión anterior, que la Biblia dice que si dos están juntos, no pasarán frío. Y entonces, qué importante es que aún los procesos sean amargos o sean alegres, tengamos alguien con quien convivir. Ese alguien debería ser en primer término nuestros seres amados, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros parientes cercanos, aquellas personas que están conviviendo con nosotros y que en algún momento han hecho una aportación a nuestra vida, han hecho alguna aportación que nos ha ayudado a ser lo que somos, primeramente con ellos y no con aquellas personas que incidentalmente se cruzan en nuestra vida. No digo que las convivencias laborales o de trabajo tengan algo de malo, claro que no, pero hay anécdotas de personas que en algún momento de algún festejo, como Navidad o Año Nuevo o un cumpleaños, prefieren pasarlo celebrando con personas que incidentalmente están en su vida, como lo son los compañeros de trabajo. Y no le dan la prioridad a aquellos que han dado su vida y estarían dispuestos a volverlo a dar por nosotros, que son nuestros seres amados. La mejor bendición de disfrutar la compañía es disfrutarla con aquellos que de verdad están en nuestro corazón y sobre todo con aquellos en donde estamos alojados en el corazón de ellos. No, vuelvo a insistir, no que sea malo convivir con compañeros de trabajo, compañeros de negocio, no es malo. Pero qué terrible, porque cada vez es mayor el número de personas que abandonan a sus seres amados para ir a tener un momento de superficial y vana alegría en fechas y en festejos que le corresponden a aquellos que día a día entregan su vida por nosotros. Y obviamente el primer ser amado que hace mucho dio su vida por nosotros se llama Jesús. Y que aún estando en una cruz y conociéndonos por rostro y por apellido, ese amor no le permitía bajar de esa cruz. Aún sabiendo que Aarón López, con todas sus fallas, con todas sus deficiencias, con todas sus rebeldías, aún conociéndome, aún así me amó, al grado de dar su vida por mí. Así que qué mejor que mantener una compañía con Él, una comunión con Él, buscar mantener esa amistad con Él, porque Él ha dado todo por mí. ¿Con quién mejor compartir mis logros, mis alegrías, mis vivencias, mis tristezas, mis angustias, mis anhelos, mis victorias, mi vida? ¿Qué mejor que hacerlo con Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el divino compañero de este camino? Dios te bendiga.